Muchas gracias a todos los auspiciantes y ahora sí, Javier Cornejo, muy buenas noches. Muy buenas noches señores televidentes. Bueno, en este tiempo tan ajetreado y tan movido de la parte política a nivel local, a nivel nacional, realmente creo que todo el mundo está enfocado en esa cuestión. Lo que hoy vamos a traer a colación, Andrés, es un pequeño video realmente dirigido a otro tema. Necesariamente la parte política y obviamente los que son candidatos que serán elegidos para continuar con los destinos de nuestra patria van a ser ungidos en sus cargos a través del voto de todo ciudadano argentino. Pero en la juventud que realmente empieza a votar desde muy temprano, es importante el tema de la educación, el conocimiento no solo de las personas a quienes se vota, sino de sus programas, de sus políticas y por sobre todo una formación que lamentablemente en nuestras escuelas a nivel general deja mucho que desear, pero a nivel local hay una sorpresa que después del video se la vamos a comentar. Señor director, por favor, el video en el aire. La escuela como un centro de retención infantil. La agonía de la educación. Esas son algunas ideas de Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, poeta. No necesitan mayores presentaciones. Vamos a charlar con Santiago sobre esas ideas y algunas otras hoy en el segmento educativo de Conversaciones. Muchísimas gracias, Santiago, por estar hoy aquí. Al contrario, Luciano, un placer estar con vos. Santiago, sos un filósofo. Este joven Santiago Kovadlov en algún momento, ni bien terminó el secundario, en algún momento decidió ser filósofo, estudiar filosofía. ¿Cómo se dio esa decisión? Fue un enamoramiento nacido en el colegio secundario, a raíz de un profesor que tuve en el colegio al que yo iba en San Pablo, en Brasil, donde vivía en ese entonces, y que me fascinó con su actitud y con su propuesta. Te la resumo en esto. Entró al aula, en la primera clase de filosofía que teníamos los chicos en el gimnasio, como se llamaba en el colegio, y era un colegio italiano, y dijo: chicos y chicas, todos pueden retirarse del aula. Lo que yo les voy a plantear no tiene ninguna importancia, se trata de filosofía, atañe a cuestiones que a ustedes no tienen por qué interesarle, por ejemplo la muerte. Ustedes son inmortales, ¿qué tienen que hacer aquí? La libertad, que yo voy a enseñarle a ustedes qué es la libertad, ustedes jóvenes vitales que saben cómo vivir y demás. ¿Dudas? ¿Qué les importa a ustedes las dudas? Si tienen convicciones cabales, salgan por favor, no tienen falta. Nadie se movió. Yo me quedé conmovido escuchándolo. Y poco a poco fui comprendiendo que lo que él tenía que proponer era para un adolescente algo verdaderamente orientador, que era convivir con aquellas dudas que desde el punto de vista psicológico se encaraban como trastornos propios de la edad, pero desde el lado de un profesor de filosofía era el nacimiento a temas verdaderamente perdurables e importantes. ¿Cuáles serían esos problemas de la adolescencia que se pueden encarar psicológicamente o filosóficamente? Psicológicamente era un chico que aún no sabe lo que quiere, que tiene ciertas dificultades para poder comprender los valores en los cuales se mueve su vida y su sociedad, pero que con el tiempo habría de encontrar su lugar y sus convicciones, la duda acerca de sí mismo, de qué querer ser, qué no querer ser, todo aquello que era tramitado, digamos así, por el cauce de los problemas propios de la edad, aparecían desde la mirada de mi maestro como la puerta de entrada a los grandes problemas del hombre. Santiago, en esa escena que el profesor de filosofía tan inteligentemente orquesta ante ustedes, hay un juego entre la libertad y la autoridad. Él les da la puerta, les deja la puerta abierta para que ustedes ejerzan el derecho a quedarse o a irse. No hay una obligación, sino les está planteando el orden y la exigencia de quedarse en el aula y la obligación de quedarse. La escuela es un sistema que tiene ese problema, que obliga a los chicos a quedarse, ejercer un pensamiento crítico. Y en ese dilema a veces fracasa, en general fracasa. ¿Cómo ves eso? Es muy interesante eso, porque yo estoy persuadido de que mi profesor
había apostado a que la fuerza de la seducción de su planteo iba a ser más potente que la mera autoridad. Claro. Entonces, logró persuadirnos de que nos quedáramos, nos convenció acerca de lo importante que era permanecer en el aula con la convicción de que tiene sentido hacerlo. Claro. Naturalmente podría haber fracasado de no ser él alguien capaz de ejercer sobre nosotros la atracción que ejerció. Hay un debate interesante entre los docentes y quienes forman a los docentes en torno a esta cuestión, a esta dicotomía. Formar docentes que tengan a su disposición una serie de baterías para intervenir pedagógicamente, aplicar técnicas muy precisas para lograr construir aprendizaje junto con los alumnos, o de alguna manera formar educadores que tengan una comprensión más cabal, profunda, filosófica casi, intelectual de ese proceso. Y la formación docente no resuelve esos dos polos que se enfrenta en el análisis de cómo debería formarse un docente. Lo que vos señalás es que este docente sabía mucho de filosofía, pero también sabía cómo conquistar a los alumnos en ese Tenía idea de lo que era un chico, sí. Tenía un profundo respeto por el sufrimiento propio de la adolescencia y las incertidumbres y el afán que todos los jóvenes suelen tener, y teníamos nosotros también, de inscribirnos en una identidad, de significar algo con la palabra yo. A mí me parece que en relación a los dos puntos que señalás, un buen maestro es aquel que, haciendo valer su autoridad, abre una posibilidad de protagonismo al alumno. Finalmente, transmitir no es lo mismo que enseñar. Transmitir es poder generar participación con la información que se suministra. Enseñar, en principio, también quiere decir verter un contenido sobre alguien que no tiene luz propia, un alúmine, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante lograr que el alumno sienta que el que le enseña se convierte en alguien que le transmite cuando pone su emoción propia al servicio de la comunicación que quiere brindar. Es decir, que es capaz de decir lo que dice con temperatura emocional. Claro. ¿No? Yo eso lo viví como maestro. Sí, sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, llevar a un colegio la enseñanza del descubrimiento de América a chicos de 11 y 12 años. Y si uno sabe narrar, si uno le cede la palabra a los protagonistas del momento, a Bartolomé de las Casas, al hijo de Colón, a lo que pensaba el clero en la época, si uno sitúa al alumno como alguien que está dentro del escenario de 1490 o 1487, y el chico alcanza a palpar con sus ojos, digamos así, lo que está sucediendo y se le transmite, el acto de aprender se transforma en la emoción de aprender. Claro. Ahí veíamos a Santiago Kovadov, ¿no? Y con preguntas realmente muy concretas que tienen que ver inclusive con la capacidad que tiene el docente de estimular al alumno, ¿no? Y la capacidad de seducirlo para que aprenda. Y otros que no, pero... Así es. Bueno, en el final del video veíamos una placa que lamentablemente duró pocos segundos, pero es la foto del profesor Daniel Córdoba en su taller de Física para Todos, que dicta todos los sábados en la UNSA, donde realmente todo lo que Kovadov explicaba, acá en Salta hay un profesor que lo lleva a la práctica desde hace más de 20 años. A ver, que la pongan de nuevo la placa, a lo mejor señor director la puede poner para verlo un segundito al profesor Córdoba ahí, que es un ejemplo. Ahí veíamos, fíjate, ¿no? El profesor de física y algunos de sus alumnos allí, como bien decís, Javier, es un hombre que tiene una fuerte vocación por lo que hace. Y lo hace en la UNSA, con los jóvenes y chicos que van a estudiar física. Allí, Física, ¿no? Para Todos, y que realmente tenemos el orgullo que los egresados de su taller lograron un porcentaje de casi un 20% de los alumnos que ingresan al Balseiro en Bariloche y al centro atómico de Seiza. Bueno. Este año ingresaron 8 chicos al Balseiro
y 2 al Centro Atómico de Ezeiza, que realmente es un éxito en lo que es el porcentaje de alumnos de que egresan de la escuela del profe Córdoba en las ciencias teóricamente duras, pero que él se ve que las hace blanda para la cabeza de todos los chicos, ¿no? Qué lindo, me gustó eso, las hace blanda para la cabeza de todos los chicos. Y además, bueno, un ejemplo a imitar, a contagiar, Javier, para muchos. Yo no me canso de decir, y aprovecho antes de terminar el bloque, que en esta proyección siempre de la política, lo he dicho más de una vez, la iniciativa de un pacto social educativo tiene que ver con la posibilidad de un incentivo docente, pero al mismo tiempo una responsabilidad de los padres y los alumnos para que no haya salteños de primera, segunda, tercera o cuarta. La idea siempre es que tengamos posibilidades en todos los sectores, porque el mundo es muy competitivo, porque necesitamos fuerza del trabajo y eso requiere mérito, orden, disciplina, y un trabajo intelectual concienzudo para poder realmente sacar de nosotros lo mejor. Creo, Javier, que ese es un verdadero concepto de libertad, ¿no? Poder potenciar nuestras capacidades. Ojalá tengamos muchos profesores como Córdoba. Ojalá, y aprovecho para contarle a los señores televidentes y bueno, transmitirte, Andrés, de que en este momento el profe Córdoba está postrado en su casa, está muy enfermo, y a veces las injusticias, ¿no? De que como estas personas que se dedican con tanta bondad a lo que realizan, y bueno, a veces les toca llevar una cruz adicional como una enfermedad que en este momento le cuesta muchísimo estar los sábados en sus clases. Le mandamos un saludo grande y que se mejore prontamente.